Este es el podcast episodio 7 de La Banda Cambiaria y estamos en diálogo con Sergio Mastrogiovanni, licenciado en Informática, especialista en negocios y en inteligencia artificial y jefe del área de datos e innovación de Nubiral, que es una compañía de tecnología boutique enfocada en desarrollar soluciones innovadoras y de valor. Con él vamos a hablar de la inteligencia artificial. Quédese. Mastrogiovanni también es máster en la Universidad de Nueva Jersey y también docente en la Universidad de Nueva York y fue responsable de Analytics, ciencia de datos y desarrollo de producto en Estados Unidos, en Medio Oriente, en América Latina, de Onatech, que es una empresa mexicana comercializadora de hardware, de software y de servicios informáticos. La Banda Cambiaria. Hola Sergio, buenas tardes aquí, gracias por la comunicación con La Banda Cambiaria. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, chicos. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Gracias por este momento, por hacerte un lugarcito para hablar con nosotros. Ya hicimos la presentación, así que queríamos preguntarte que por estos días, se habla mucho de lo que es la transformación digital, de la importancia para el desarrollo y el crecimiento de los negocios. Y la primera pregunta que queríamos arrancar es, ¿en qué consiste la transformación digital y si hay varios tipos de transformación digital? Bueno, en realidad es un término muy amplio que se usa para muchísimas cosas, ¿no? Pero básicamente la definición corta es un proceso de conversión de tanto de empresas como de individuos a una operación digital, ¿no? Es decir, nosotros, nuestra generación, nuestra cultura y probablemente también las empresas en general, nacimos analógicos, nacimos. La mejor metáfora es el iPhone, ¿no? El iPhone, de hecho, la premisa del iPhone, si recuerdan esa presentación de Steve Jobs, que era la premisa que en un solo dispositivo podíamos tener todos esos grandes aparatos que teníamos en la década del 80, que eran videograbadoras, teléfonos, cámaras, alarmas, relojes, grabadora de sonidos, casetera, todos esos grandes aparatos digitalizados y en un solo dispositivo. Ese es el concepto, básicamente la metáfora del iPhone probablemente sintetiza lo que significa la transformación digital, ¿no? Hoy hay empresas que ya nacieron digitales, probablemente que están naciendo ahora, que están naciendo en los últimos años, pero las empresas que tienen algunos años tienen el reto, el desafío de tener que operar en una sociedad digital, ¿no? Hoy ya los consumidores están pidiendo otra cosa, hoy nosotros mismos como consumidores no nos gusta hacer colas, no nos gusta perder tiempo, no nos gusta la transacción en persona y también nos gusta entender qué es lo que se hace con nuestra data, ¿no? Una empresa tiene que también ser inteligente en cómo maneja esa data, ¿no? Y además cómo captura esa data, porque cualquier transacción, con cada conversación estamos generando data, ¿no? Entonces se dice que el 80% de la data que generan las empresas o bien no se captura o se captura poco y es data no estructurada en forma de videos, en forma de imágenes, en forma de conversaciones. Solamente el 20% se captura en una forma estructurada, que es la forma de texto que está en las bases de datos, ¿no? Entonces, básicamente la transformación digital es la conversión, como lo dice el nombre, de una cultura y una operación análoga y puramente transaccional a una operación digital, ¿no? Apoyada en la cultura del dato, ¿no? Básicamente es... nosotros decimos que son 5 pasos, ¿no? El primer paso es trabajar con los procesos, convertir a los procesos en digitales, eliminar todo lo que tiene que ver con activos, todo lo que tiene que ver con computadoras, servidores, infraestructura y todas esas cosas y apoyarnos más en la nube, es decir, tener todo en Internet. El segundo paso es lo que se llama Big Data o Big Data, que es
capturar toda esta información que tenemos. A veces las empresas crecen adquiriendo otras empresas con muchos sistemas legacy, con muchas bases de datos, con mucha operación hecha a mano, capturar todo y tener todo armonizado y alineado, ¿no? Ese es el concepto de Big Data, mucha información generada y capturada. El tercer paso es lo que decimos Analytics o Business Analytics, que es la posibilidad de ver toda la foto, ¿no? Entender nuestra historia, entender qué es lo que está pasando ahora y poder hacer más preguntas y tener más respuestas. Básicamente se dice también que hay que tomar las decisiones, se le dice la ley en Estados Unidos, la ley del 40-60, es decir, cuando tenés que tomar las decisiones cuando tenés entre un 40 y un 60% de la información, ¿no? Cuando tenés menos del 40%, probablemente no es suficiente información para tomar una decisión. Cuando tenés más del 60% ya es tarde, ¿no? Ya te ganó el competidor. Claro. Entonces, y el paso 4 y el paso 5 son automatización, y finalmente el paso 5 es inteligencia artificial, ¿no? Pero es un caminito, le decimos nosotros, porque se hace gradualmente, ¿no? No es que se hace de un día para el otro, ¿no? Sergio, en todo esto vos hablas mucho de que no solo es tecnología, sino que es también todo un cambio cultural, poder hacer la transformación digital dentro de una empresa, pensémoslo tal vez para alguna pequeña empresa, ¿no? Que también cuesta, y alguna pequeña empresa con años encima. Bueno, ¿cómo encarar ese proceso? Bueno, primero teniendo a toda la organización alineada, ¿no? Eso a veces es una de las partes más difíciles. Pero nosotros en general empezamos con un workshop, ¿no? Con un workshop para ayudarlos a todos los componentes de la organización, no solo la gerencia, a entender, entender estos conceptos, a entender qué es lo que necesitan para ser innovadores, cómo la cultura del dato los ayuda a no pedir permiso. En general es algo top-down, ¿no? Porque primero lo tienen que entender los managers, que a la medida que escalamos las decisiones, que un analista le tiene que pedir permiso al supervisor, un supervisor le tiene que pedir permiso al manager, a veces pasan semanas, ¿no? Eliminar las aprobaciones, eliminar las auditorías, eliminar los doble check, los triple check, esas cosas que tienen las empresas hoy, esos cierres contables que duran semanas, ¿no? Que un gerente hoy no puede tener, hoy estamos en julio, no puede tener los datos, no sabe cuánto vendió en junio, porque los ciclos son muy largos, ¿no? Entonces las organizaciones no son ágiles. Entonces el primer paso es tener una cultura del dato, ser ágil y también adaptarse a los cambios, no ser más flexibles. Entonces, básicamente por eso decimos, yo siempre pongo en mis presentaciones una imagen de Peter Drucker, no sé si se acuerda, el que escribió Ejecutivo Eficaz, tantos libros de management. Él decía que la cultura se come a la estrategia por desayuno, ¿no? Es decir, la cultura es lo más importante para que una empresa le vaya bien, ¿no? Es todo lo que está abajo del iceberg, decimos, ¿no? Lo que está abajo del mar y no lo vemos. Uh-huh. Pues nosotros vemos la punta y no vemos todo lo que está abajo, ¿no? Empresas que vienen haciendo la operación de la misma forma por décadas y les cuesta tanto adaptarse, les cuesta tanto cambiar, tanto a nivel management como en todos los sentidos, de todas las direcciones de empresa, ¿no? Y el objetivo en estos días es justamente lo contrario, que seas ágil. Vos nunca sabés de qué lado te va a venir la información y seguramente no te va a venir de un gerente, ¿no? Entonces, empoderar a todos los componentes de la organización para que tomen decisiones, para que vean la misma data todos, que todos veamos la misma data, que no haya que pedirle el PowerPoint a tu secretaria o que te mande un informe de tu secretaria o levantar el teléfono y preguntarle al gerente de finanzas, no sé, cuánto es el margen o cuánto vendimos el mes pasado. Es decir, la cultura del dato está a través de la organización
y también tiene que ver con eso, ¿no? Con que todos puedan acceder, le decimos nosotros self-service analytics, ¿no? Es decir, todos pueden acceder a la información y ver la misma información al mismo tiempo, ¿no? Y tener información online, y tener información actualizada, y tener todo en un solo lugar, connecting the dots, decía Steve Jobs de vuelta, conectar los puntos, ¿no? Tenés diferentes silos, diferentes sistemas, diferentes operaciones, diferentes business units dentro de la misma empresa que parecen, de verdad, parecen empresas diferentes porque no se hablan. Entonces, por eso también trabajamos mucho con el tema cultura, ¿no? Con el tema proceso, con el tema que el proceso sea el mismo todos los meses, ¿no? También decimos que la variación es el enemigo, ¿no? Lo digo en los seminarios de Six Sigma, porque lo que queremos hacer es que si un proceso hoy dura 1 hora, mañana dura 8, y pasado dura 3 días, y después dura 5 minutos, estamos en problemas, ¿no? El problema es que queremos tener procesos predecibles, ¿no? Que todos los días dure 8 horas o que todos los días dure 5 minutos, pero eliminar la variación, ¿no? Que tener una organización predecible y apoyada en la cultura del dato, ¿sí? Hoy más que nunca estamos juntos para que todo vuelva a moverse. Por eso Banco Santa Fe te ofrece créditos MIPYMES, líneas de créditos exclusivas para el pago de sueldos, descuento de cheques y para capital de trabajo. Consulta el detalle completo de cada línea ingresando en bancosantafe.com.ar/financiación. Válido para cartera comercial. Otorgamiento sujeto a la evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos comerciales y legales dispuestos por el banco. Consulta toda la información y condiciones de las líneas en bancosantafe.com.ar. Sergio, y la pandemia en este caso, ¿cómo impactó en la incorporación de estos procesos, en todo este cambio de cultura? ¿Lo aceleró? ¿Tuvo algún impacto en especial? Bueno, Álvaro, sabés que justamente es una de las... a veces es como que necesitamos que nos cacheteen para darnos cuenta que tenemos un problema, ¿no? En general el problema estaba mucho antes de la pandemia. Lo que pasa es que estos procesos de transformación digital en general duran meses, si no años, ¿no? Las empresas... En general las grandes empresas empezaron ya hace unos años a hacer estos procesos de transformación digital y duraban, no sé, 2, 3 años. Por ejemplo, Pfizer, el laboratorio que ahora está sacando la vacuna, no es casualidad, ¿no? Que yo trabajé en Pharma muchos años, ¿no? Y te aseguro que un proceso de Research and Development dura... no menos de, no sé, dependiendo del tipo de droga, ¿no? Pero hablamos, por ejemplo, de una droga oncológica, no menos de 10 años. Hablamos de una vacuna entre 2 y 5 años, ¿no? Y hoy hay 3 o 4 laboratorios que ya tienen en el pipeline una vacuna contra el COVID, ¿no? En menos de un año. Gracias a... El tema de la agilidad, el tema de que están enfocados en esto, el tema que tienen la data y además el tema de la automatización, ¿no? Hoy yo mismo he visto, ¿no? En los últimos meses empresas implementar un proceso de transformación digital en 3 semanas. Es algo que hace unos años, hace unos meses incluso era impensable, ¿no? Pero sí lo que hizo la pandemia, lo que hizo el coronavirus fue acelerar este proceso e incluso exponer la fragilidad de los procesos de algunas empresas, ¿no? Porque hay industrias que ya... Yo empezaba mis charlas antes del COVID, ¿no? Con una foto de un local vacío en New York y decía el fin del retail. Es decir... Si vos antes del COVID caminabas por cualquier lugar de New York, ibas a ver muchísimos locales cerrados, vacíos, porque la gente no compra más, ¿no? Por lo menos en algunas ciudades. En general se está viendo en todo el mundo, ¿no? En Argentina y Latinoamérica mucho más exacerbado por el tema de las crisis, por el tema de los problemas ya coyunturales que tenemos, ¿no? Pero nosotros como consumidores no nos gusta ir al supermercado. Yo personalmente detesto cada vez que tengo que ir a un supermercado y perder 1 o 2 horas de mi día haciendo colas, perdiendo tiempo. Hoy está
Amazon, hoy está Mercado Libre, hoy está estas plataformas de e-commerce que ayudan mucho a nosotros como consumidores e incluso a las empresas también a vender mejor, ¿no? Entonces lo que hizo la pandemia es exponer mucho más la fragilidad de este tipo de negocios, ¿no? Te digo retail para darte un ejemplo, pero muchas industrias estaban ya con problemas antes del COVID, ¿no? Entonces, lo que hizo la pandemia es acelerar esa transformación y realmente ayudar, porque cuando toda la empresa está alineada es mucho más fácil implementar un proceso de transformación digital, ¿no? Que todos entienden que lo tienen que hacer y que tienen un problema. Sergio, algo le mencionabas a Patricia cuando ella te consultaba sobre las pymes y demás, pero yo lo que te quiero preguntar es qué incidencia tiene la escala de la empresa en la posibilidad de implementar estos procesos. Digo en términos, por un lado, de agilidad, que a lo mejor las pymes pueden ser más ágiles para poder hacerlo, pero por otro lado, el acceso a los costos que eso genera, que quizás sea algo que una empresa más grande pueda tener más espalda. ¿Qué incidencia tiene, vuelvo a insistirte, la escala de la empresa en la posibilidad de implementarlo? No, a nivel complejidad es mucho más difícil y complejo implementarlo en una empresa grande, por más que tenga el presupuesto, ¿no? Imagínate que una empresa, una multi, creo que no hay multi que no haya crecido de vuelta con M&As o adquiriendo otras empresas o fusionándose o implementando sistemas, ¿no? Implementando nuevos ERP. Cada 5 años estas empresas implementan un ERP nuevo, un módulo nuevo. Entonces tenés muchísimos hilos, muchísimos sistemas que no se comunican entre ellos. Entonces es mucho más complejo y difícil un ecosistema en una empresa de gran escala, ¿no? Una pyme es mucho más fácil a nivel agilidad, ¿no? Porque simplemente probablemente una empresa de 50 personas no lleva mucho tiempo. Yo te decía que personalmente vi y también implementé un proceso de transformación digital en empresas chicas de menos de 100 personas y de vuelta, y se hace en semanas, no en meses, ¿no? Uh-huh. Y no es tan caro como se cree, ¿no? Eso también es probablemente, hoy bajaron muchísimo los costos, ¿no? Hoy implementar un sistema en la nube, en Amazon, en Google, en Microsoft, no cuesta menos de $10,000, cuesta menos de $10,000. Es decir, no estoy diciendo que es fácil ni que se pueda hacer, pero no es algo imposible, ¿no? Una empresa puede hoy, es decir, a través de un crédito, o endeudándose o incluso de alguna forma consiguiendo financiamiento, puede invertir $10,000 para ir a la nube, ser digitales, vender, tener más clientes, reducir los costos, automatizar procesos y reducir la variabilidad que decíamos antes, ¿no? Entonces, y además el ROI, te aseguro que en menos de un año recuperan la inversión. Eso también es algo que hay muchos casos, ¿no? Se puede googlear y se puede ver que los costos no son altos, ¿no? Dependiendo de los procesos, dependiendo no hay dos casos iguales, ¿no? Pero en general no es algo inalcanzable, ¿no? Todas las empresas hoy, por más pequeñas que sean, pueden acceder a un proceso de transformación digital o ir a la nube y automatizar y digitalizar sus procesos. Banco Macro, cerca siempre. Sergio, y a pesar de todos estos beneficios, de estas ventajas, de esta accesibilidad, hablarle a una empresa, a quien dirige una empresa, para salir del negocio de forma más lineal, para ir a la nueva estrategia de transformación digital, ¿sigue siendo complejo? ¿Sigue uno teniendo que hablarles y casi convencerlos? ¿Cómo está la situación esa con las empresas? Bueno, en primer lugar, hay diferentes tipos de personas, ¿no? Nosotros decimos que hay varios estadios en el proceso de maduración digital o evolución digital de una empresa. En general, el nivel, hay gente, hay empresarios, en general son los fundadores o las generaciones más viejas,
que piensan, por ejemplo, que esta es una crisis más, ¿no? Que ellos resistieron no sé, a la del 2007, 2008, resistieron al 2001, resistieron al tequila, resistieron al 89, y que van a subsistir a esta también, ¿no? Cuando en realidad no es así, ¿no? Porque no es que simplemente hay que pasar la crisis y ya está, tienen que transformar sus procesos prácticamente desde la raíz, ¿no? Entonces, esa gente es la más difícil probablemente de trabajar, ¿no? Pero sí hay segundas generaciones o incluso gente también, gente muy innovadora que están realmente abiertos a este tipo de transformación, ¿no? Hay básicamente, están estas personas que son negadas, que no ven que necesitan hacer un cambio y prácticamente están muertos y no lo saben, decimos nosotros, ¿no? O van a estarlo pronto. Y después están los más reactivos, ¿no? Que saben que necesitan hacer un cambio, pero se apoyan más probablemente en departamentos de finanzas, en departamentos de IT, y no meten esto como parte de la estrategia de la empresa, ¿no? Y por supuesto están los transformadores, los disruptores, que son los que si no lo están, incluso hasta se benefician con estas crisis, ¿no? Porque ven caer a todos sus competidores alrededor y ellos no solamente están de pie, sino que además ganan más mercado, ¿no? Por más que la torta se achique, ellos siguen compitiendo y ganando mercado. Entonces, sí es difícil, pero creo que el contexto y la coyuntura ayuda mucho a que la gente entienda que tienen que hacer cambios, ¿no? Que no es viene la vacuna, esperamos un año que venga la vacuna y ya está, y todo vuelve a ser como era en el 2019, porque además en el 2019 ya estábamos mal, ¿no? Entonces, y además la vacuna no va a venir hasta el 2021, ¿no? Hay que también pararse en la situación en la que estamos hoy, y no se puede poner el mundo en pausa hasta que salga la vacuna, ¿sí? Entonces, sí entendemos todos que estamos en problemas, entonces hay que hacer algo, ¿sí? ¿Y cuál es un poco el mundo que se viene a partir de todo este tema Big Data, inteligencia artificial, todos estos avances, ya no solo a nivel de lo que puede ser en lo micro una organización de una empresa, sino en la vida cotidiana, en la relación entre los países, digamos, ¿qué futuro de algún modo nos espera, ¿no? Bueno, mira, Álvaro, yo soy muy optimista, ¿no? Y a veces, no sé, naive, si se quiere, pero yo veo muchas cosas positivas, ¿no? Incluso con el COVID, ¿no? Ya te decía que la pandemia aceleró muchísimas cosas, aceleró muchísimos cambios, por supuesto, dejó mucha gente afuera y sigue dejando, ¿no? Pero las economías cambiaron, ahora tenemos más economías de pagos cashless, si se quiere. Hoy ya lo veíamos antes en algunos países. Yo viví en New York hasta el año pasado y en New York, antes de la pandemia, vos entrabas al supermercado y no interactuabas con seres humanos, ¿no? No digo que sea bueno, pero vos entrabas, agarrabas tu producto, salías, pasabas el celular y ya está, automáticamente te lo descontaban en Amazon Go u otro tipo de modelos, ¿no? Entonces, y ahora lo estamos viendo acá con Mercado Pago, lo estamos viendo con muchísimas, incluso con home banking, ¿no? Mucho más cashless las economías, ¿no? Incluso con tarjetas de crédito. La gente no usa tanto cash como antes, ¿no? Después el trabajo remoto, la gente, probablemente nos dimos cuenta que no necesitamos ir a la oficina más, ¿no? Que las empresas pueden reducir costos cerrando las oficinas. Ya vimos que lo están haciendo, no sé, creo que Twitter, no sé, creo que esta semana dijo Siemens que también no iban a volver a la oficina más. O sea, muchísimas empresas grandes ya del mundo, multis, están adoptando el trabajo remoto forever, ¿no? Ya más allá del corona y de la pospandemia y de cómo termine esto, ¿no?
para mucha gente es bueno, para mucha gente es malo, pero de alguna forma nos ayuda también a balancear lo que se llama trabajo y vida personal, ¿no? Tenemos más tiempo para estar con nuestra familia, los que tienen hijos, de hacer nuestras cosas personales, no perdemos tiempo viajando, y cualquier ciudad del mundo pierde promedio, creo que la estadística decía alrededor de 1 hora por viaje, ¿no? O sea, 2 horas por día viajando de tu día, ¿no? O sea, imagínate que de las 12 horas que estás, 14 horas que estás despierto, te pasás 2 horas viajando. Es como que no da, ¿no? Perdés mucho tiempo, perdés mucha productividad. Incluso viajes internacionales, ¿no? Nos dimos cuenta también que no necesitamos viajar, por lo menos por un tema de negocios, ¿no? Nos dimos cuenta que la tecnología nos sirve para tener reuniones, para tener incluso hacer reuniones de amigos, ¿no? Nosotros a veces con mis amigos nos juntamos como si estuviéramos en un bar, ¿no? A tomar algo, a hablar a través de Zoom o Meet o cualquier plataforma digital, como si estuviéramos alrededor de una mesa, ¿no? Es decir, por supuesto, no es lo mismo, ¿no? Pero el punto es que nos estamos dando cuenta que bueno, hay cosas que no necesitamos hacerlas más, ¿no? De vuelta, por lo menos por un tema trabajo, ¿no? No necesitamos viajar 10 horas hasta New York para tener una reunión y volver para Buenos Aires o para Rosario. Eso ya no lo necesitamos más. Sí, ir de vacaciones, a sacarnos la foto a Roma, a Madrid, a Londres, pero no, por lo menos no por un tema de trabajo, ¿no? Y después la economía on demand, que las economías tradicionales de los 80, los 90 era, o sea, por ejemplo, vos tenías que viajar a un lado, un día de lluvia, te aseguro que te quedabas con la mano levantada por horas, ¿no? Hasta agarrar un taxi era en cualquier ciudad del mundo, era dificilísimo, ¿no? Hoy tenés Uber, que es automóviles on demand, hoy tenés Airbnb, que es housing on demand, bueno, tenés necesidad de tener un chalet en Mar del Plata, porque estás perdiendo plata después de todo, ¿no? Por 15 días al año que lo usás, tener que mantener una casa en Mar del Plata o no sé, en Rosario o en cualquier lugar, es perder plata, ¿no? Lo mismo con muchísimas otras cosas que existen on demand, ¿no? Ya sea Spotify, ya sea Netflix, ya sea muchísimas cosas. De vuelta, volviendo al punto que decía antes de la economía digital y de las plataformas digitales. Ya no necesitas tener un grabador, que mira qué viejo que soy, o tener un compact disc, o tener un DVD, o tener un Blu-ray, o tener una videocasetera. Es perder tiempo, ocupa lugar, ni siquiera un televisor necesitas tener, ¿no? Hoy desde un solo dispositivo podés tener todo, de vuelta, la metáfora del iPhone, ¿no? En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Y también aprendimos a tener menos gastos en cosas innecesarias, ¿no? Aprendemos a ser más lean, decimos nosotros, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto, lo que es una mejor crisis management, a manejarnos mejor en situaciones de crisis. Sergio, lo último y ya te liberamos. ¿Y cuál es el lado B de la tecnología? Yo también te digo como te digo algo, a mí también me gusta, te acabo de decir lo de Zoom, y para mí no es lo óptimo eso, ¿no? Es mucha deshumanización, es decir, el tema de tocar, el tema de abrazar, el tema de ahora es por la pandemia, ¿no? Pero de darnos besos, nosotros los argentinos y los latinos que somos tan toquetones y de saludar con el beso y ese tipo de cosas, que necesitamos el contacto físico, el contacto humano, ¿no?
Y la tecnología nos da eso, nos da la deshumanización, nos da probablemente la gente que, pero de vuelta, ya pasaba antes de la pandemia, ¿no? Hoy los chicos no quieren salir de su casa, no quieren salir de su departamento, quieren estar todo el día con la Play o con Internet o chateando o texteando o con WhatsApp, pero de vuelta, es algo que nosotros también como humanos ya venimos acostumbrándonos hace algunos años, ¿no? Hoy el celular es la primera cosa que miramos en la mañana y la última que miramos a la noche, sin saludar a nuestras parejas, o saludamos a nuestras parejas y después miramos el celular, lo mismo a la mañana. Nos despertamos mirando el celular, nos dormimos mirando el celular, es lo último. Es más, es imposible imaginar una vida sin el celular, ¿no? Creo que cualquier persona, si se le rompe el celular y tiene que estar, no te digo un mes o una semana, un día sin celular es terrible, ¿no? Imagínate la deshumanización al punto en el que hemos llegado. Probablemente iba a ser peor con el tiempo. Pero de vuelta, hay que abrazarlo, hay que entenderlo y hay que adaptarse, ¿no? Hay que ser flexible y ágil. Sergio, hermosa charla, ¿no? Hablando de estas cuestiones que a veces son difíciles de desentrañar. Muchísimas gracias por tu tiempo, por este momento para charlar aquí con el equipo de la Banda Cambiaria. Un gusto, chicos. Un abrazo grande y me encanta lo que hacen. Bueno, muchas gracias. Un gusto también para nosotros. Chao, chao. Hasta luego. Así pasaba Sergio Mastrogiovanni. Y así pasaba el podcast episodio 7 de la Banda Cambiaria con Sergio Mastrogiovanni, especialista en transformación digital y negocios y en este caso jefe del área de datos de la compañía boutique de tecnología Nuviral. Quédese en los podcasts de la Banda Cambiaria.